¿qué haremos mientras Cristo regresa? Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante, dice: mirad bien con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Observamos nosotros que en estos dos relatos por separado hay una relación. Habla del día del Señor y es equivalente a considerar el advenimiento del reino de Dios. Cuando habla del día del Señor, está hablando cuando el Señor regrese. Y advierte a la iglesia acerca de la postura, las actitudes que se requiere tener mientras vivimos en esta tierra. Dice que el día del Señor vendrá sin que nadie lo sepa. Del día y la hora nadie sabe, pero es como el hombre que yéndose lejos dio autoridad a sus siervos. En el otro relato dice que le repartió los bienes a sus siervos. Quiero considerar varios aspectos de estas parábolas basado en dos preguntas. Número uno, ¿qué haremos con los recursos que Dios nos entregó? ¿Y qué haremos, número dos, con el mandato que nos dio? ¿Qué haremos con los recursos que nos entregó? ¿Y qué haremos con el mandato que nos dio? En estas dos preguntas hay un sentido de valoración y otro sentido de obediencia. ¿Qué haremos con lo que nos entregó? ¿Ha notado usted en su vida cristiana que Dios le entregó algo? Yo sé que hay gente que no saben que Dios le entregó algo, que no se han dado cuenta de lo que Dios le entregó. A veces vivimos como si Dios no nos hubiera entregado nada, como si Dios no nos hubiera dado nada, porque la vida sigue desprovista, vacía. Esto implica como que Dios no me ha dado nada, pero la Escritura me enseña a mí que a todos los que Él llamó, les dio ¿qué? Autoridad. Los habilitó, le dio poder, manifestó su gracia, y la gracia trae su paquete. Ya lo hemos dicho. La gracia trae un paquete. Y en ese paquete hay de todo lo que usted y yo necesitamos para transitar por nuestra vida en Dios. De modo, ¿qué vamos a hacer con lo que se nos entregó? Fíjese que en estas dos parábolas enseña que nos dio autoridad. Lucas 10:19 enseña: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La autoridad que es como el arma de reglamento del creyente cristiano para poder transitar en esta vida. ¿Sabía usted que lo que establece la diferencia entre un soldado o un policía respecto a otro hombre, lo único que establece la diferencia es la autoridad? Usted y yo, mirado como humanos, somos gentes iguales que los demás, pero ¿qué establece la diferencia? La autoridad que Dios le da a todos y todas los que llaman. Pero además, observe usted que entre lo que se le entregó, también entregó bienes. Bienes. Y esos bienes, a la luz de la Biblia, están traducidos en talentos. Y llama la atención que Dios categorizó sus talentos de acuerdo a la capacidad.
A uno dio 5, de arriba para abajo. A otro dio 2 y a otro según su capacidad. Porque hay quien no tiene la capacidad de administrar 5. Pero porque no tenga la capacidad de administrar 5 no lo van a dejar sin nada. Pues le damos 2. Y el que no pueda con 2, le damos 1. Y el que no pueda con 1, que se quede sin nada. Pero lo cierto es que Dios, hermano, me llama la atención, que Dios no llama a nadie para dejarlo con la mano vacía. A todos los que nos ha llamado, nos ha entregado bienes, recursos, habilitamiento, asignaciones que llegan a tu vida y a mi vida para que las administremos. Y las administremos según Dios. Según Dios. Note, los recursos eran ¿de quién? Del dueño. Y los entrega a los llamados, pero con la encomienda ¿de qué? De que lo pongan a producir. Y un día él propone, decide venir, regresar. Aunque se fue lejos, regresará. ¿A qué regresará? A salvarme, pastor. Pero dice aquí que no es solo a salvarte, vendrá para que le rinda cuenta. Porque pareciera que todo el que está viviendo en Cristo solo lo está esperando para que se lo lleven. Claro, cuando Él venga. Porque usted encuentra los más terribles enfermos y tampoco se quieren morir. No, ¿y qué? No, yo estoy esperando a Cristo. Porque Él prometió volver por mí. Pero note usted qué importante, que usted y yo estemos esperando a Cristo, es verdad, pero que estemos conscientes que se nos han hecho asignaciones, que se nos han entregado recursos y que vamos a tener que dar cuenta un día de ello. Las escrituras son para esto, para que nosotros reflexionemos acerca de lo que Dios nos ha entregado y qué vamos a hacer con ello. Note que lo repartió. ¿A quién se lo repartió? A sus siervos. Orden espiritual. Entienda esto. El hombre trajo lo que iba a traer con la naturaleza. Le entregó dones naturales. Lo que había que ponerle se lo puso. Pero ese hombre que se perdió con el pecado, que pidió la herencia como el hijo pródigo para irse y malgastarlo, la parábola eso es lo que enseña. Ahora que viene a Dios para reconciliar su vida, confesando los pecados, entonces Dios lo adopta por medio de Jesucristo como su hijo y le entrega de los recursos del cielo y los pone en su mano para que mediante esos recursos haya un nuevo operar, una nueva conducta, para que mediante esos recursos su vida misma sea cambiada, recompuesta, transformada y aún su conducta sea una conducta que suma, sea un ente de bendición para otro porque tiene con qué. Usted y yo tenemos con qué reclutar a otros para Cristo. La gracia de Dios nos ha equipado, nos ha habilitado, nos ha puesto en nuestras vidas recursos. Solo que hay gente que no se dan cuenta que poseen recursos de Dios. Y por eso no van tras nadie y por eso viven como si no tuvieran nada y viven como pobres siendo ricos. No me entendió. Y se los retrujó el Señor en el Apocalipsis a una de esas iglesias. Le dijo: yo conozco tus obras. Tú dices que eres pobre, pero eres rico. Y a otra le dijo: tú dices que eres rica, pero eres pobre. ¿Cómo se explica esto? Que los que hemos recibido los recursos de Dios, tenemos que saber que los recursos son de Dios. Pero que nosotros somos sus siervos, administradores, mayordomos. Y que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
¿Qué es ser fiel? Ser fiel es retener hasta que Él venga lo que nos ha entregado. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Los recursos que se nos han entregado. Fíjese que los entregó a su siervo de manera que todos puedan tener. A cada uno le dio según la capacidad. En Malaquías 1:6 dice la Escritura que el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, dijo Dios, ¿dónde está mi temor? De modo que si nos ha entregado estos recursos es para que nosotros los administremos. Mateo 10:24-25, bástele al siervo ser como su Señor y al discípulo como su maestro. De modo que ustedes y yo debiéramos ocuparnos día a día y momento a momento en ser como nuestro Señor y ser como nuestro maestro, imitándolo a Él. Como tenemos con qué, nos entregó recursos mediante los cuales podemos nosotros operar de la mejor manera. Fíjese que la Biblia enseña acerca del deseo que tiene Dios de que la iglesia se fructifique. Es un principio establecido desde Génesis 1:22 y Génesis 9:1. Fructificaos y llenad la tierra. Nosotros estamos para fructificar, dicho de otro modo, para multiplicar todo aquello que Dios nos ha dado. Porque esto es lo que espera el dueño, que lo que nos entrega, nosotros podamos capitalizarlo. Dios nos entrega recursos, pero Dios, siempre yo digo, es próspero. Dios es progresista. Dios quiere que lo que te ha dado tú lo multipliques, tenga la capacidad de multiplicarlo, de nunca dejarlo acabar. Hay gente que ya dejaron acabar hace tiempo la pasión por Dios. Que lo que Dios le entregó pareciera que ya no está, porque se le murió, se fumó. No es esta la voluntad del Dios que he conocido. El Dios que hemos conocido quiere que tú siempre estés activado o reactivado con todo lo que Él ha puesto en ti. La segunda pregunta: ¿qué haremos con lo que se nos mandó? Es como el hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo, le dio autoridad y a cada uno su obra. Yo sé que usted se está preguntando, ¿cuál será la mía? A cada uno su obra. Note, no dejó a nadie sin obra. No dejó a nadie ocioso. A cada uno le dio su obra. 1 Corintios 12:18, más ahora Dios ha colocado los miembros del cuerpo, cada uno como Él quiso. ¿Dónde me colocaste, Dios? Será la pregunta de cada uno de nosotros. En tu cuerpo, que es la iglesia, ¿dónde me colocaste? ¿Cuál es mi posición? Dice en Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Dios para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Somos creados en Dios para buenas obras, para que cada uno ande en esas obras que Dios de antemano creó. Todo el que hace inversión espera recibir beneficio. Nunca olvide eso. Nadie hace inversión para perder su capital. Todo el que hace inversión espera beneficio. Y si usted quiere saber si es verdad, pregúntele a Damari. Todo el que hace inversión espera beneficio. Porque nadie quiere descapitalizarse. Tampoco Dios quiere. Si Dios hizo inversiones en ti, quiere beneficio. Si Dios hizo inversión en ti, quiere ver los resultados. No se lo pregunte a Dios, que eso lo enseña la Biblia.
porque dio a cada uno su obra y se fue lejos, pero prometió volver. ¿A qué vuelve? Hermano, Él no solo viene a buscarte, viene a pedirte cuenta también. Y es bueno que lo sepamos hoy, porque hay gente que nada más lo está esperando, pero no tiene ordenado sus asuntos. La Biblia enseña que Él viene a dos cosas, y lo vamos a ver a lo largo durante el desarrollo del mensaje. Entonces, es importante, fuimos llamados para colaborar en la edificación de la iglesia. ¿Lo sabía? Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar a los santos, escuche bien, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oiga, ¿para qué Él utiliza a esa gente? Para que nos capaciten, para que nosotros a su vez seamos entes edificadores del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa obra tenemos. La iglesia es edificada mediante la acción del cuerpo mismo. Por eso dice que el crecimiento se adquiere y el desarrollo según la actividad propia de cada miembro. ¿Usted lo ha leído? Creciendo en todo y según la actividad propia de cada miembro, adquiere su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos una responsabilidad como iglesia: contribuir a la edificación del reino de Dios, al ensanchamiento del reino de Dios. No es verdad que usted es un ente ocioso, pasivo. No, ustedes y yo tenemos responsabilidad que nos ha asignado Dios desde arriba, de meternos al dinamismo del Espíritu Santo, como iglesia operar bajo ese influjo. San Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es un fruto de permanencia, es un fruto de perseverancia. Primera de Pedro 2:9, uno que usted conoce muy bien. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Promotores, proclamadores de ese reino, de los deleites que produce ese reino. Ustedes y yo lo hemos disfrutado y así mismo lo proliferamos, así mismo lo mostramos, lo enseñamos al mundo, en nuestro accionar, en nuestro interés de obrar para glorificar a aquel que nos ha puesto para esto, que nos ha puesto para esto. Por eso usted ve que la salvación y las obras están íntimamente relacionadas. Pastor, pero no somos salvos por obra, es verdad, pero una vez salvos no estamos sin obra. No somos salvos por obra, pero una vez salvo usted no puede vivir sin obra. ¿Por qué, pastor? Porque las obras hacen auténtica la fe. Las obras hacen auténtica la fe. Si no hay fe con obra, no hay fe perfeccionada. La Biblia lo enseña. Entonces, por eso la salvación y las obras están ahí. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Se está dando cuenta? Pero me llama la atención 1 Corintios 3, del 11 en adelante. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, heno, madera u hojarasca, la obra del tal será probada, porque por el fuego la evidenciará.
Y dice más, dice, si la obra del tal se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque aún como por fuego. Yo no quiero ser salvo como por fuego. Dicho de otro modo, de chepa. ¿Se da cuenta? Usted puede que persevere creyendo en ese Dios. Dice la Biblia, no es verdad, Él no lo va a condenar, Él lo va a salvar, es lo que enseña. Pero sin obra. Yo no sé cómo se siente usted en un escenario en donde están premiando. Usted hizo el curso, pero a usted no le dieron nada. Yo no quiero estar en esos escenarios. Y hay gente que se conforma con eso, con ver a los otros galardonados. No, yo no. A mí hay que darme algo. Yo trabajo para que me gane algo. Nunca quiera usted pertenecer a lo de chepa. Y en este reino hay que trabajar y vivir para ser premiado. Y es el deseo de Dios, reconocer las obras del obrero y del siervo. Esas palabras no se le pueden decir a todo el mundo. Si usted quiere decir otra, llámele varón. Varón de Dios. Pero siervo de Dios, nada más se le puede llamar al que obra. No hay amén. Pero eso me lo enseña la Biblia, mi hermano. Eso me lo enseña la Biblia. Siervos son los que obran. Oiga, ¿quién fue que le entregó? A sus siervos los llamó, dice la Escritura. Pero le entregó a cada uno su obra para que la haga. Lo primero que un creyente cristiano debiera, cuando entra a una congregación, lo primero que debiera hacer es preguntar: ¿qué hay que hacer aquí para ser miembro? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cuáles son las tareas que se desarrollan en esta iglesia? ¿Qué yo puedo hacer? Porque yo no puedo estar sin hacer nada. Algunos me han dicho así, me gusta. Pues lo que uno vive necesitando es gente para que ayuden en la obra y trabajen. ¿Qué hay que hacer aquí? Porque yo quiero saber qué es lo que hay que hacer, porque yo no puedo vivir sin hacer nada. Hermano, en Dios no se puede vivir sin hacer nada. No se puede vivir sin hacer nada. Porque nos entregaron una obra que hacer. A cada uno le entregó su obra. Usted lo escuchó ahí que lo leímos. Cuando los llamó, le entregó a cada uno su obra. Y se fue lejos y prometió volver. Así será el día del Señor. Entonces Dios va a premiar tus obras. Compareceremos. 2 Corintios 5:10. Es necesario que cada uno comparezca ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho durante anduvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Habrá una recompensa de justicia, dándole al que lo bueno, bueno, y al que lo no bueno, lo no bueno. Yo no quiero usar el otro término, porque hay términos que no nos cuadran, que no nos gustan. Pero lo cierto es, ¿qué haremos mientras Cristo regresa? Hermano, resulta muy difícil vivir esperando sin hacer nada. Las esperas más largas son las que se viven sin hacer nada. Yo no sé si usted ha vivido eso, pero esperar sin hacer nada, eso es terrible, es una tortura. Esperar sin hacer nada. A alguien que prometió volver, pero ese alguien que prometió volver, para él 1000 años son como un día. Pero cuando uno está ocupado, los días transitan, los días pasan, y usted siente deleite porque usted está demasiado ocupado. Y llega el momento en el que no hay ni dinero, a veces ni qué comer, y usted lo pasa de lo más bien porque usted está ocupado. Pero pasar un día de hambre sin hacer nada es una cosa fuerte, eso es duro. Pasar por un momento de crisis sin hacer nada, eso es duro. Pero cuando usted está ocupado, está ocupado. Usted tiene una obra que hacer. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, porque mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El reino de Dios es en operatividad.
El padre trabaja, el hijo trabaja y los siervos también deben trabajar. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Este es el esquema del reino de Dios. En la parábola del obrero, de los obreros en la viña, de Mateo 20, del 6 en adelante, me llama la atención. Estaban contratando obreros para la viña, para que fueran a trabajar. Y comenzaron a contratar, pero dice que llegó y vio a otros que estaban desocupados. Y le dijo el Señor: ¿y por qué estáis aquí desocupados todo el día? Oh, porque nadie nos contrata. Pues yo lo voy a contratar, vengan también ustedes a la viña. Es que no podemos estar desocupados todo el día, hermano. Pastor, pero yo estoy ocupado, yo estoy estudiando y yo estoy trabajando. Esa es tu ocupación, esa no es la de Dios. Yo quiero dejar claro eso aquí en este escenario. No está mal que te ocupes de ti, pero entiende que lo tuyo no es lo de Dios. Eso es lo del César. Eso es lo del César. Entienda las escrituras. Lo de nosotros es lo del César. Lo de Dios es otra cosa. ¿Qué estoy haciendo por Dios? ¿En qué estoy contribuyendo con el reino? Porque si vivimos todo el día ocupados en lo de nosotros, al final nos vamos a quedar con la mano vacía, sin nada. Yo no quería ponerlo triste con el mensaje, porque yo lo que estoy transmitiendo es lo que he interpretado que Dios me dice. Lo que he interpretado que Dios me enseña. Usted puede pasar un día ocupado por usted y usted no hizo nada por Dios y su reino. Eso fue para usted. Y si sigue así, usted vive para su propio reino, no para el de Dios. Hay cosas que a veces como que no nos cuadran, ¿verdad? Pero eso es lo que nos enseña la Biblia. Es que tenemos que mantener un balance entre lo del César y lo de Dios. El Señor no se opuso a que le dieran lo del César, pero dijo que denle a Dios lo que es de Dios. Denle a Dios lo que es de Dios. Y he podido identificar en mi vida práctica lo que es de Dios para dárselo a Dios. No, a veces nos justificamos. A veces hasta nos justificamos vivir de manera intensa. ¿Cuánta gente que yo encuentro justificado? Dios sabe todas las cosas. Yo tenía un rumbón de ropa para lavar de varón cuando llegó la hora del culto. Y Dios sabe todas esas cosas. Yo he pasado un día intenso. Oiga, me levanté a las 5 de la mañana dando bandazos y eran las 7 de la noche y no llegaba a mi casa. Dios sabe eso. Esas eran tus cosas. Y le puede dar un infarto a uno y morirse en lo de uno nada más. Y Dios, bien, gracias. Hermano, yo no se lo quería decir hoy. A mí me gusta decir eso los martes porque hay menos gente. Pero lo tuyo es lo tuyo. Y lo de Dios es de Dios. No podemos mezclar esas dos cosas. Tenemos que interesarnos en ver qué hay que hacer en la obra de Dios. ¿A qué me llamó Dios? ¿Para qué me entregó los recursos? No me los entregó para que se los guarde. Oiga, como le dijo al que enterró el talento, le dijo: siervo malo y negligente. Él creía que estaba haciendo cosas muy buenas. Todavía hoy hay gente que son representadas por aquel que tenía un talento, que piensan que son fieles por guardar lo que se le entregó. Y Dios dice: tú eres malo y negligente, porque no tienes la capacidad para multiplicar los recursos que te he dado. No te los di para que los guarde, no te los di para que lo entierre. Te lo di para que lo ponga a producir en procura de que cuando yo regrese tú me entregues a mí lo que es mío con los intereses. ¿Por qué no se lo diste a los banqueros? Me encanta que Dios es progresista. ¿Qué tienes de recursos que Dios te ha dado? ¿Dónde están? Tiene que haberlo identificado. ¿Qué te entregó Dios? ¿En qué banco lo tienes? Pastor, yo tengo lo mío. Usted no se imagina los certificados que yo tengo. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Bueno, eso está bien por un lado. Usted lo trae y yo sé qué voy a hacer con ello. Pero lo cierto es que está hablando de las cosas de Dios, de lo divino,
de lo sobrenatural, de lo que una vez la naturaleza humana tuvo contacto, encuentro con la naturaleza divina. Desde ese entonces pertenecemos al reino de Dios, somos afectados con el reino de Dios, con lo divino. Y desde ese momento nuestras vidas deben tomar un nuevo rumbo. Tenemos que pensar, 1 Corintios 2:16, con la mente de Cristo desde ese momento. Desde ese momento dejamos de ser y de pensar, de actuar como hombres naturales. Lo enseña la Biblia. Porque los naturales no entienden las cosas que son del Espíritu de Dios. No las pueden discernir porque para ellos es locura. El espiritual, en cambio, todas las cosas las juzga y él no es juzgado por nadie. Dicho de otro modo, tu mentalidad tiene que estar por encima del hombre natural, no importa cuánta maestría tenga. La mentalidad del hombre, del siervo de Dios, tiene que estar por encima de la del hombre natural. Tiene que encumbrarse, tiene que ver la vida en el sentido que la mira y la considera Cristo. ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué nos llamó el Señor? Para que alcance salvación, sí, pero también para que salve a otros. Como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4, del 12 en adelante: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en amor. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la enseñanza, de la exhortación, porque haciendo estas cosas te salvará tú mismo y también salvarás a otros. Ocúpate, la palabra clave, ocúpate. Entre tanto que voy, no te quede ahí inerte. Entre tanto que voy, ocúpate, ejercítate en la piedad. Ejercítate en la obra. Edificar la iglesia, hermano, tiene un costo divino y un costo humano. Nunca lo olvide. Edificar la iglesia, edificar el reino tiene un costo divino y un costo humano. Divino, le costó a Dios el Padre a Cristo. Humano, ¿qué te ha costado a ti? ¿Qué me ha costado a mí? Es que no podemos recibir un reino tan grande sin que nos cueste nada. La Biblia lo enseña, hermano. Lucas 22:29. Yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Se nos asignó una potestad. Las asignaciones de Dios sobre la iglesia. Todo aquel que ha disfrutado del reino de Dios tiene que poner algo. ¿Cuántos años tiene disfrutando del reino de Dios? 34 y pico de años, hermano, yo dándole carpeta a Dios, consumiendo el presupuesto del cielo. Entonces voy a quebrar el cielo. No, tenemos que contribuir. Tenemos que aportar algo. Hay gente que nada más quiere disfrutar de Dios, pero no quiere aportar nada en Dios. Demandando del cielo, pero no queremos aportar nada en Dios. Es que el reino de los cielos tiene un costo humano también. Queramos admitirlo o no, tiene un costo humano. Salmo 31:24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. ¿Cuánto lo esperan? Amén. Ahora hay menos amén. Todos los que esperan, esfuércense, está diciendo la Escritura. Esforzaos, esforzaos. El reino de los cielos se edifica con la cabeza y el cuerpo. Nunca olvide. La cabeza y el cuerpo están relacionadas íntimamente para construir el reino de Dios. Cabeza y cuerpo. Lo que le toca a la iglesia hacer, lo hace la iglesia. El Espíritu Santo no tiene mano, el Espíritu Santo no tiene pies, el Espíritu Santo no tiene boca y el Espíritu Santo no tiene bolsillo. No hay amén. ¿Quién lo tiene? El cuerpo. El cuerpo es la iglesia.
la que está llamada a la ejecución de lo que traza el estratega Espíritu Santo. Este es el proyecto del cielo. ¿Quién obra? La iglesia. La iglesia obra. Así está establecido. La dinámica del reino de Dios involucra la acción de la iglesia bajo el influjo del Espíritu Santo. Por eso encontramos que dice el Señor: yo les daré poder a ustedes cuando haya venido, poder para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y esa iglesia es la que acelera o detiene el avance. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Entonces, ¿cuánto lo esperan? El fin vendrá cuando la iglesia acelere el asunto, cuando la iglesia arrecie. Jesús lo dejó bien claro: mientras regreso, cada siervo ocúpese. Filipenses 2:12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hay que ocuparse. Sin embargo, notamos en Marcos capítulo 13 que advierte sobre las actitudes que debe tener la iglesia que espera a Cristo. Note usted algunas actitudes que aparecen en Marcos capítulo 13, en Lucas 21 y en Mateo 24 también. ¿De qué manera? Dice número 1 que no nos dejemos engañar, porque vendrán muchos en mi nombre, y a muchos engañarán, aún a los escogidos si fuere posible. Entonces estamos llamados a no dejarnos engañar. ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo evitamos el no dejarnos engañar? Cuando nuestras vidas se desarrollan y crecen. Cuando vivimos nosotros para conocer, para examinar todo aquello. Dice Hebreos 3, 1 y 3, que es necesario que con más diligencia atendamos a estas cosas, no sea que nos deslicemos. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es necesario que con más diligencia nos ocupemos de estas cosas. Nos ocupemos de esta profesión, como dice Hebreos 10:24, de la profesión de la esperanza. Es para ejercitarnos en esta profesión, si esperamos a Cristo, en el conocimiento de la verdad, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, o por estrategia de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. Nosotros tenemos que apercibirnos, prepararnos, hermano, para nosotros poder estar a la altura de este tiempo. Este es un tiempo peligroso, que a cualquiera lo engaña. Si usted y yo vivimos sin conocimiento, si vivimos sin relación, si vivimos sin fe activada, nos engañan con facilidad. Como hay muchos ya que perdieron hace tiempo lo que Dios les puso en su vida. Porque es demasiado enfrentar al diablo desarmado. Es demasiado enfrentar al diablo vacío. Usted y yo no vamos a poder enfrentar las embestidas del mal infernales si no activamos lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque lo ha puesto precisamente para que podamos luchar, para que podamos contrarrestar la fuerza del mal que día a día, hermano, nos combaten. No me diga usted que no, porque sí. Hay momentos que usted se levanta y de repente usted no siente deseo de nada. Y usted dice, ¿qué está pasando conmigo? Aún lo que siempre vivimos ejercitados. Hay momentos que usted tiene que discernir que algo diabólico está pasando, porque como que se le va la pasión. Usted dice, pero bueno, ¿y qué? Como que hoy yo no tengo ese combustible activado. Y usted entonces tiene que levantarse y discernir qué es lo que está pasando. Y sobar ahí, le copeta y meterle de la cosa. Si es que tiene.
para poner, que hay gente que ya no tienen municiones, hay gente que ya no tienen balas, se le acabaron. Solo tiene la escopeta y cae usted con la escopeta y no tiene municiones. Usted me diría, pastor, a todos los creyentes no entregan la escopeta, ¿verdad? Pero y las municiones, y el aceite, todas tenían lámpara. Pero no somos locos, las vírgenes todas tenían lámpara, las 10. ¿Qué pasó? Habían unas que vivían con su chin ahí de la reserva, porque el viaje era corto. Hay gente que tiene una mentalidad corto. Este es un viaje largo, hermano. Esto es que para esperar mucho, por eso hay que echarle mucho aceite. Porque del día y la hora nadie sabe. Esa lámpara hay que tenerla con demasiado aceite, y coge un pote y téngalo aparte también. Entendamos el sentido de la parábola, hermano. Lo que nos está diciendo es que el viaje es largo, Él va a tardar en venir, y usted no sabe para cuántas horas necesite estar encendida la lámpara. Necesitamos entonces estar ready delante de Dios. Ore de más. Ay, que ya lloré. Ore 10 horas más para que pague alguna de las que ha dejado de orar. Sí que hay gente que todo por chin. Hay gente que todo por chin. No, yo voy a orar 10 minutos y seguido se paran y se sacuden las rodillas, que casi se les rompen. Todo es por chin. Lo único que no es por chin es lo que demandan de Dios. Pero lo que va de aquí para allá es chin. Pero de allá para acá quieren mucho. Así no es el asunto. Así no es. Tenemos que comprender. Número 2, otra actitud que hay que tener: evitar entrar en pánico, dice la Escritura. Y oiréis de guerra, y rumores de guerra, y de sediciones, o actos de protesta. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Principio de dolor es esto, pero no os turbéis. Cuando oigáis de esas cosas, no se turben, no entren en pánico. Y usted se pregunta, ¿y quiénes son los que entran en pánico? Los que viven flojo. El que siempre vivió orando no entra en pánico así. Claro, hay algunos que oran mucho y también están temblando. Porque no es orar mucho, es crear conciencia de en qué consiste este reino. Hay gente que aman demasiado esta vida. Usted tiene que soltar esa vida en la mano del dueño. Y yo me pregunto, ¿a dónde meterá Dios mi vida que no me vaya bien? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si aún subo a los cielos, allí Él está. Y si me pueden meter en lo profundo, en el Seol, allí me aparecerá el espíritu para fortalecer mi vida. Estar ligado a Dios. Como dijo el apóstol Pablo cuando lo advertían acerca de lo que el profeta Agabo había dicho que le esperaba en su destino hacia Jerusalén. Y él dijo, ¿qué es lo que ustedes hacen reconviniéndome si yo no estimo preciosa para mí mismo ni siquiera mi propia vida, con tal que acabe con gozo la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús? Quítense del medio que me los llevo. Voy ligado en espíritu a Jerusalén sin saber lo que allí me puede pasar. Hermano, el que ama a Dios, el que vive activado en Dios, no le tiene miedo ni siquiera a la muerte, porque sabe que ha caído en la mano del Señor. Necesitamos el gozo de Dios, necesitamos la fortaleza de Dios. Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En medio de las embestidas del mal, en medio de las persecuciones, en medio de los tumultos, allí Pablo y Bernabé estaban gozosos y llenos del Espíritu. Eso parece de loco, ¿verdad? No, eso es de creyentes cristianos que buscan el rostro de Dios. Uno de los problemas nuestros, ¿sabe cuál es? Yo no se lo quería decir. Nosotros buscamos de Dios cuando estamos en prueba. Cuando estamos en prueba, buscamos de Dios. Cuando estamos en prueba, queremos que se ore, porque estamos pasando por prueba, enfermedad en la familia y cosas. Varón, ore por mí, presénteme. Pero cuando tienen su tiempo bueno y su saco de cuarto, no, eso no hay que orar. Pero cuando el tiempo está bueno hay que orar. ¿Quién ha dicho eso? ¿Hay que invitar a nadie para que ore? No, esos cuartos los disfruto yo solo. A nadie necesito. Yo necesito que oren por mí cuando vienen las pruebas. Ay, ay, ay.
Y por último, llega lo más bonito, la mejor advertencia: velad, mirad y orad. Es el modus operandi de la vida cristiana. El modus operandi, la manera de operar, la manera práctica de vivir es velad, mirad y orad. Mirad, lo que está diciendo es: examinen los tiempos, mirad, miren el mundo, consideren, examinen. Lucas 21:28: cuando todas esas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mirad, mirad, mirad. Usted y yo debemos tener la capacidad de discernir que lo que está pasando, ¿por qué está pasando? Mirad, pero además velad, vigilancia permanente. Velen, esperen a Cristo hoy en la mañana. Si no viene en la mañana, crean que viene en la tarde. Y si no viene en la tarde, vendrá en la noche, o en la mañana, o al canto del gallo. Velen, velen, no se duerman. Oren. ¿Qué implica este mandato? Oren. Está diciendo: tengan conexión, tengan sintonía con el cielo. Hay gente que hace tiempo perdió la conexión. Yo no oigo a la gente: yo te tiro cuando llegue. Pero ¿sabe qué? Dios no tiene WhatsApp. Usted no le puede tirar a Dios por el WhatsApp. Tírele de la manera habitual, la que enseñó desde antes, desde el Antiguo Testamento, la que aprendió Noé, la que aprendió Abraham, la que aprendieron los santos justos de Dios a lo largo de la historia, de todo el discurrir bíblico. Ellos conectaron con Dios sin WhatsApp. Y hoy estamos en ventaja porque tenemos al intermediario Jesús, que dice la Escritura, comentaba hoy en la enseñanza bíblica, hay gente que no sabe, hay gente cristiana que no sabe que desde que Jesús ascendió al cielo, tiene el ministerio de la intercesión a favor de la iglesia. Usted ve que hay menos amén ahora, porque no lo saben. Dice que Él subió al trono, a la derecha del Padre, en el trono de la majestad de Dios, y desde allí intercede por nosotros. Desde allí intercede por nosotros. Desde el santuario celestial intercede por la iglesia. Tiene su sitial allí de intercesión, orando por la iglesia, así como oró por los discípulos antes de ascender al cielo, estando en la tierra. Su ministerio de intercesión continúa con la iglesia y también el Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el que intercede, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Y Dios vive intercediendo por nosotros para ayudarnos en nuestras debilidades. Dios sabe cuáles son todas tus debilidades y las mías también. Dios sabe de dónde flaqueamos. ¿Dónde está el problema? Que Dios está esperando que acudamos a Él. Y a veces no acudimos a Él, hermano. Todo el mundo sabe lo que nos está pasando, menos Dios. Filipenses 4:6. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo ruego y oración. Sean conocidas. Entonces, por eso nos está dando la clave aquí: mirad, velad y orad. Y me encanta que dice: y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. No es a aquellos, es a todos. Lucas 21:36. Termino con esto. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas las cosas que están aconteciendo. Velad, orando, velando en todo tiempo, en toda oración, para que seáis dignos de escapar.
El que no tenga un hábito de vida espiritual, de búsqueda, de oración, no va a poder escapar. Lo van a atrapar en un viraje rápido, le van a coger ao. Está mandándonos el que más sabe, que todos nos manda a nosotros a vivir una vida vigilante, porque el que viene dijo que vendría. ¿Cuándo? No sé, pero a mí se me han entregado recursos y me han dado la obra que me toca hacer. ¿Cuál es tu obra? Yo espero que en este día nosotros salgamos de este lugar interesados en saber cuál es la obra que el Señor me entregó. Para hacer la obra, para cuando nos presentemos delante de Dios decirle: Señor, mira los resultados de las asignaciones que me hiciste, los talentos que me diste, cómo los multipliqué, y hoy te traigo la tajante ganancia. Hoy te traigo la grasosa ganancia que produjo todo aquello que me diste. Porque conocía, vamos a cambiar la actitud. Aquel dijo: yo sabía que tú eras hombre duro, que piensa cosechar donde no sembraste. Pero que nosotros le digamos a Dios: yo sabía que tú eres el Dios progresista, que te gusta que reproduzcan la cosa, y por eso reproduje lo que me diste. Por eso te traje ahora los beneficios. El que se le dieron 2 talentos y el que se le dieron 5 dijeron: 2 talentos me diste, he aquí otros tantos. ¿Y qué dijo el Señor dueño de la obra? Bien, buen siervo y fiel. ¡Wow! En lo poco tú has sido fiel, te voy a poner sobre mucho. Póngase sobre sus pies. Dios quiere poner, hermano, a la iglesia sobre mucho, pero la iglesia tiene que aprender a ser fiel desde lo poco. Aprendamos a ser fieles, que Dios nos llama a ser fieles. Entendamos que el principio de la prosperidad es ser fiel. Iglesia, comprendamos esto. El principio de la prosperidad es ser fiel. Los fieles reciben elogio de Dios. Bien, buen siervo y fiel. Padre, muchas gracias te damos en este día. Gracias por ser Dios como eres. Gracias, Señor, porque no es una mera teoría. Hemos podido experimentar a lo largo de estos años que ciertamente lo que expresa tu palabra son palabras veraz. Son cosas que podemos ver manifestarse en nuestra vida práctica. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres el único Dios, proveedor, dador de toda buena dádiva, de toda cosa buena que desciende de lo alto.